Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un tema que, bueno, toca el núcleo de cómo entendemos ciertas tradiciones religiosas. Así es. Tenemos varias fuentes que sugieren que doctrinas que hoy damos por sentadas, pues simplemente no existían en el cristianismo de los primeros siglos. ¿No estaban ahí? Nuestra misión hoy es entender cómo y por qué se añadieron el celibato obligatorio, los 7 sacramentos y, claro, el sistema de indulgencias en la Edad Media. Un proceso de siglos. Y para empezar con algo que de verdad te rompe los esquemas, las fuentes señalan un versículo. Primera los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Ajá. Ahí el apóstol Pablo pregunta si él y los demás apóstoles no tienen derecho a viajar con una esposa creyente. Y dice, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas es Peba. Exacto, Cefas es Pedro. Y ahí uno se queda pensando, Pedro, el primer papa, según la tradición, estaba casado. Esto choca de frente con la imagen que tenemos. Totalmente. Y ese es el punto de partida perfecto, porque muestra que esto no fue un cambio de la noche a la mañana. Claro. Fue una evolución, una transformación que se fue cocinando a fuego lento, digamos, durante casi 1000 años. Lo interesante de las fuentes es que no se quedan solo en las justificaciones teológicas. Van más allá. Van mucho más allá. Analizan las motivaciones políticas, económicas y de poder que, según estos documentos, fueron los verdaderos motores del cambio. O sea, el patrón. Justamente. Vamos a intentar entender ese patrón. Cómo una costumbre se vuelve una regla, luego una doctrina y finalmente un dogma que parece que siempre estuvo ahí. Excelente. Entonces, arranquemos con el primer gran cambio. El celibato obligatorio. ¿Cómo pasó de ser una opción personal a una regla impuesta a todo el clero? Un cambio inmenso. Las fuentes hacen un contraste muy fuerte entre la práctica medieval y los textos bíblicos. Mencionan, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5. Sí, es muy claro ahí. Ahí se describe al obispo ideal como marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. O sea, no solo se permitía, era casi un requisito. Exacto, era una señal de madurez, de responsabilidad, y el contraste se vuelve aún más fuerte si seguimos leyendo. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, el mismo Pablo advierte que vendrán doctrinas que, entre otras cosas, prohibirán casarse. Una advertencia directa. Y las fuentes que analizamos leen esto y dicen, aquí está, es una profecía cumplida. Es una conexión muy potente. Entonces, ¿cómo se dio ese salto de ser un buen esposo es un requisito a prohibido casarse? ¿Fue gradual? Fue muy gradual. Lo podemos ver en etapas. Durante los primeros siglos, digamos del 2 al 4, era más bien una preferencia cultural. ¿Influenciada por qué? Hubo una fuerte influencia de ciertas ideas griegas, lo que se conoce como dualismo helenístico. Esta idea de que lo espiritual es puro y bueno, mientras que el cuerpo, lo físico, es inherentemente corrupto. Ah, claro. Entonces, figuras muy importantes como San Jerónimo empezaron a promover la virginidad como un estado superior al matrimonio. No era una orden, pero se empezó a crear una jerarquía espiritual. Ok, primero fue una cuestión de estatus espiritual. ¿Y cuándo se convirtió en una regla con todas las letras? El primer intento documentado de hacerlo ley fue en un concilio local en Elvira, España, por allá en el año 306. ¿Y qué decía? Ahí se escribió el primer canon que prohibía a los obispos y sacerdotes tener relaciones con sus esposas. Pero la clave es que era una regla local, para esa región. El resto de la iglesia seguía como siempre. O sea que el cambio grande vino después. Mucho, mucho después. El verdadero martillazo llegó en el siglo XII, en los concilios de Letrán, en Roma. Ahí es donde se vuelve universal. Ahí es donde se vuelve ley para toda la iglesia de Occidente. En 1123, el primer concilio de Letrán declaró que los matrimonios de los clérigos eran inválidos. Un momento, ¿inválidos? Eso significa que de un día para otro, la iglesia le dijo a un sacerdote, tu esposa ya no es tu esposa. Exactamente eso. Y que sus hijos no eran legítimos. El impacto humano debió ser brutal. Me imagino que hubo resistencia. Absolutamente. Fue una conmoción social gigantesca. Las fuentes describen décadas de resistencia. Hubo protestas, sacerdotes que se negaron a abandonar a sus familias. Pero la decisión más drástica vino después. Sí, apenas 16 años después, en 1139, el Segundo Concilio de Letrán no solo prohibió futuros matrimonios,
sino que ordenó la anulación forzosa de los que ya existían. Una locura. Obligaron a miles de hombres a separarse de sus esposas e hijos. Eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué tanta insistencia? Esa es la pregunta que plantean las fuentes. Si las razones teológicas eran debatibles, ¿cuál era la verdadera motivación? Claro, porque las razones oficiales eran sobre la pureza, la dedicación a Dios, pero los documentos que tenemos apuntan a razones mucho más terrenales, ¿verdad? Muchísimo más terrenales. Las fuentes son bastante claras, sobre todo en las motivaciones económicas y políticas. El dinero y el poder. El problema de fondo era el control de las propiedades. La Iglesia se estaba convirtiendo en la mayor terrateniente de Europa. Un sacerdote casado tenía herederos. Herederos legítimos. Y cuando ese sacerdote moría, las tierras, los edificios, los bienes que administraba eran reclamados por su familia. El celibato obligatorio fue la solución corporativa perfecta. Claro. Si no hay herederos, no hay reclamos. Todo se queda en casa. Exactamente. Las propiedades de la Iglesia ya no se fragmentaban. De hecho, las fuentes citan directamente al Papa Gregorio VII, uno de los grandes impulsores de esto, diciendo que los bienes de la Iglesia no deben ser mancillados por pasar a manos de hijos de sacerdotes. Más claro, imposible. Es una lógica empresarial implacable. Pero al mismo tiempo estaban creando una clase de hombres sin lazos familiares. Su única lealtad era la institución. Esa es la segunda gran razón. Un clero célibe es más móvil, más dependiente de la jerarquía y por lo tanto mucho más leal y fácil de controlar desde Roma. Y me imagino que también había un factor de poder simbólico. Por supuesto. El tercer punto. Al separarlos de la vida común, se creaba una casta clerical, una clase de hombres santos, distintos, místicos. Esto aumentaba su autoridad sobre la gente. Es increíble verlo no solo como algo teológico, sino como una estrategia para proteger el patrimonio y consolidar el poder. Y me pregunto si este patrón de control se ve en otras áreas. Las fuentes hablan de los sacramentos. ¿Vemos algo similar ahí? El patrón es asombrosamente similar. Las fuentes lo describen como la arquitectura del control. ¿A qué se refieren? Si miras el Nuevo Testamento, ves que la Iglesia primitiva practicaba claramente dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor. Un acto de recuerdo, solo dos. Pero con el tiempo, este número creció a 7. Los otros 5, confirmación, penitencia, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio, se fueron formalizando durante la Edad Media. ¿Y cuándo se fijó oficialmente el número en 7? El momento clave, de nuevo, fue ese mismo concilio de Letrán IV en 1215. Ahí se solidificó todo. Y el hilo conductor que une a los 7 sacramentos, en su versión medieval, es revelador. ¿Cuál es? Todos requerían de forma indispensable la mediación de un sacerdote. La Iglesia se posicionó como la administradora exclusiva de la gracia de Dios en cada etapa de la vida. Desde que naces hasta que mueres. Exacto. Naces, bautismo. Creces, confirmación. Te equivocas, penitencia. Te casas, matrimonio. Te dedicas a Dios, orden sacerdotal. Y te mueres, extrema unción. No había escape. Analicemos un par de ejemplos que mencionan las fuentes. La Eucaristía, por ejemplo, pasó de ser un recordatorio, un memorial, a algo completamente distinto, con la doctrina de la transubstanciación. Exacto. Esta doctrina, también definida en 1215, dice que el pan y el vino se conviertan, literal y sustancialmente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo justificaron? Suena muy complejo. Pues recurrieron a la filosofía de Aristóteles, a su distinción entre la sustancia de una cosa, lo que realmente es, y sus accidentes, o sea, su apariencia, olor, sabor. Ah, ya veo. Argumentaron que la sustancia cambiaba milagrosamente, aunque los accidentes, la apariencia de pan y vino, se mantuvieran. Lo cual le daba al sacerdote un poder casi sobrenatural. Ya no estaba recordando un evento, estaba realizando un milagro. Ese es el punto. El sacerdote se convirtió en el único capaz de hacer presente a Cristo en el altar. Otro ejemplo clave es la penitencia. ¿La confesión? Que originalmente era una práctica comunitaria. Sí, las fuentes citan Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Era algo horizontal, entre creyentes, y se transformó en la confesión auricular, privada y obligatoria a un sacerdote. Un sacerdote al menos una vez al año. De repente,
el sacerdote ya no era un hermano, sino un juez. Un juez, exactamente. Escuchaba tus pecados, tenía el poder de dar la absolución en nombre de Dios y, muy importante, asignaba penitencias. Obras para pagar la deuda por el pecado. Obras, ayunos, oraciones, y ese sistema de pagar con obras es lo que abrió la puerta a lo que vino después. Fue la entrada. Fue la puerta de entrada perfecta para el siguiente desarrollo. Si podías pagar tu deuda con obras, ¿por qué no con otra cosa? Las indulgencias. La idea de que podías literalmente pagar para cortar tu castigo. Pero, ¿qué era exactamente una indulgencia? ¿Cómo la definían? Según la teología que se construyó para sostenerla, una indulgencia era la remisión de la pena temporal por los pecados. La pena temporal. La teoría era que, aunque el pecado fuera perdonado, quedaba una deuda de castigo que había que pagar, ya sea en esta vida o en el purgatorio. Y la Iglesia afirmaba tener la autoridad para reducir esa pena. Ok, pero ¿de dónde sacaban esa autoridad? Suena a que se estaban atribuyendo un poder enorme. Crearon una justificación teológica increíblemente elaborada, la teoría del tesoro de méritos. Imagínalo como una especie de cuenta bancaria celestial. Ajá. Suena casi como un programa de puntos de lealtad celestial. Es una analogía perfecta. En esa cuenta estaban los méritos infinitos de Cristo y también los méritos sobrantes de los santos. El Papa, como administrador, podía hacer retiros de méritos y aplicarlos a los fieles. Y claro, esos retiros no solían ser gratuitos. Para nada. Y ahí es donde se convierte en un negocio. Las fuentes trazan una evolución muy clara de esto, ¿no? Clarísima. El primer uso a gran escala fue con las cruzadas a finales del siglo XI. El Papa Urbano II ofreció una indulgencia plenaria, un perdón total, a cualquiera que fuera a luchar. ¿Y si no podían ir? Ahí está la clave. Muy pronto se añadió la opción B. Si no podías ir, podías obtener el mismo beneficio haciendo una donación generosa. Ahí nació el modelo de negocio. Y con el tiempo se fue perfeccionando. Se empezaron a imprimir certificados con precios fijos. Las fuentes hablan del escándalo de Johann Tetzel en Alemania. Tetzel fue la cara visible del sistema en su momento más comercial. Era un monje increíblemente eficaz recaudando fondos para la Basílica de San Pedro en Roma. Y para eso vendía indulgencias. Espera, ¿en serio tenía un eslogan publicitario? Tenía uno que era oro puro de marketing. Se le atribuye la frase: tan pronto como en la caja la moneda resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela. No puede ser. Suena a un anuncio de teletienda para la salvación. Es increíblemente descarado. Y había precios fijos para pecados específicos. Las fuentes mencionan que circulaban tablas de precios, una especie de menú. Se habla de tarifas que iban desde unos pocos ducados por pecados menores hasta cifras más altas por crímenes graves. Como el parricidio. Por ejemplo, el sistema se había vuelto completamente transaccional. Esto contrastaba de forma violenta con la idea bíblica de la salvación como un regalo, por gracia, como se lee en Romanos capítulo 3, versículo 24. Y fue este abuso, esta comercialización tan explícita, lo que finalmente hizo que todo explotara. Fue la gota que derramó el vaso para muchos, incluyendo a un monje agustino llamado Martín Lutero. Sus famosas 95 tesis de 1517 eran en gran parte una protesta directa contra este sistema. Había una tesis en particular que era devastadora, la número 82. Hacía una pregunta lógica y demoledora. Si el Papa tiene el poder de sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no vacía el lugar entero por pura caridad en lugar de hacerlo por dinero para construir una iglesia? Una pregunta sin una buena respuesta. No hubo una buena respuesta. Exponía la contradicción moral en el corazón del sistema. Viendo todo el recorrido, las fuentes nos muestran un patrón que se repite. Primero, surge una práctica, muchas veces por razones muy terrenales, como controlar tierras. Sí. Segundo, esa práctica se normaliza. Tercero, se arma toda una justificación teológica para sostenerla a posteriori. Cuarto, se declara dogma. Y quinto, el que no esté de acuerdo es un hereje. De poder. Y las fuentes señalan dos factores clave que permitieron que esto pasara durante siglos. El primero, el monopolio del conocimiento. La Biblia solo en latín. La mayoría no sabía leer. Y el segundo, la fuerza. Exacto. Instituciones como la Inquisición se aseguraban de que cualquier voz disidente fuera silenciada, a menudo de forma brutal. Un sistema muy cerrado.
¿qué fue lo que finalmente lo rompió? Fueron principalmente dos cosas. La primera, una revolución tecnológica, la imprenta. De repente, las ideas de Lutero, sus críticas, se podían imprimir y distribuir por toda Europa en semanas. Se rompió el monopolio de la información, para siempre. Y el segundo factor fue, por supuesto, el coraje de los reformadores, gente que estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, para desafiar un sistema que llevaba 1000 años en el poder. Para cerrar, me quedo con una idea muy fuerte. Las fuentes nos han mostrado cómo ciertas doctrinas evolucionaron para satisfacer necesidades muy humanas de una institución: dinero, propiedad, poder, control. Así es. Y eso nos deja con una pregunta que creo que sigue siendo relevante hoy, para cualquier persona dentro de cualquier tradición. ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre las creencias que son el núcleo de nuestra fe y aquellas que quizás con el tiempo se añadieron más por costumbre, por conveniencia o por poder? Es la gran pregunta. Es algo en lo que vale la pena seguir pensando.